como ustedes quieran. Vamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Un ejemplo del ejercicio, vamos a hacer el ejercicio 2, pero es equivalente para el ejercicio 3, 4, 5 y 6. Es lo mismo, ¿sí? El 5 y el 6 es diferente, ¿sí? Entonces yo hago el 2, ustedes van a hacer 3 y 4. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Para poder resolver este ejercicio, el mejor consejo que les puedo dar es lean bien. ¿Qué te está pidiendo? Dice, considere la respuesta en escalón unitario. ¿Qué es el primer dato que ya de entrada te dio? El escalón, de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Y lo segundo que dice es la respuesta. O sea que, ¿qué te está pidiendo C? ¿Estamos de acuerdo? La respuesta. Para poder ver la respuesta, ¿en qué función? En el tiempo. ¿Sí? No se olviden. Lo siguiente que dice es un sistema de control realimentado unitariamente. ¿Cómo es el gráfico de un sistema de control realimentado de forma unitaria? Acá hay algo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la salida, esto es la entrada y dice realimentado unitariamente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Luego dice, contiene una función de transferencia en lazo abierto. O sea que viene y dice que la ganancia en lazo abierto, ¿cómo la está representando? Simplemente con la letra G. ¿Estamos de acuerdo? Y abajito te dice G es igual a tanto. Viene y hace así. ¿Está? Ahora sí. Tengo prácticamente todo lo necesario para encontrar ¿qué cosa? La respuesta, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Primero, partamos a la mitad del ejercicio. Primero sepamos cuánto vale la respuesta y luego veamos cuánto valen las constantes de tiempo, de sobrelongación y todo eso. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cuál sería el primer paso? La realimentación. Es decir, ¿tengo G? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer simplemente acá? Y a esto sí se lo conocen, ¿no es cierto? ¿Qué puedo obtener de esto? Si esto es el lazo abierto, este pedacito es el lazo abierto, la resolución, ¿cómo se llama? Ganancia en lazo cerrado. ¿Y cómo solíamos expresarnos nosotros? ¿Estamos, no es cierto? Segundo detalle, ¿cómo puedo hacer para resolver esto rápido? ¿Qué tipo de realimentación tengo, Álvarez? Recuerda que pruebo, solito, ¿sí? ¿Estamos o no? Solo. ¿Esto cómo es? ¿Realimentación de qué tipo? Unitaria. Y había un truco para resolver la realimentación unitaria, y era con esto. ¿Cómo era? Era, escribo exactamente. Si hubiese un 2 acá arriba, ¿qué tendría que poner allá arriba? Un 2. ¿Estamos? Y luego, ¿qué hay que sumarle a esto? Todo, absolutamente todo lo que tenga arriba. ¿Qué tengo arriba? ¿Estamos? Está prácticamente hecho, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo aquí? ¿S por S? ¿Y S por una? Facilísimo, ¿no es cierto? ¿Qué sigue? Ya, ustedes ya obtienen esto. Es hacer todo lo que veníamos haciendo. ¿Cuál era el exacto? El primer paso, ¿quién es? Ya ese la reemplaza por uno sobre ese. Ven que es lo mismo que ya, o sea, ya lo saben hacer a esto. Por eso le digo, no hay ningún problema. ¿Y cómo parto esto? En pedazos, ¿no es cierto? ¿Por qué lo tengo que partir en dos pedazos? Porque tengo de un lado y del otro S, multiplicándose. Pero antes de ponerme a partir en pedacitos, ¿qué es lo que le tengo que encontrar a la cuadrática? Las raíces. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Por qué necesito encontrar las raíces? Porque yo necesito saber si a esto lo voy a partir, por ejemplo, en dos pedazos, o si voy a tener que hacer. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Yo veo una cuadrática y ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es o lo parto en pedazos o completo cuadrática. ¿Estamos? ¿Cómo se hacía eso? ¿Con qué fórmula? Bueno, A vale 1, B vale 1 y C vale 1. Es menos B. ¿Estamos de acuerdo? A menos. Por A por C que sería 1 por 1. Ya
entonces hay que completar cuadrados. Perfecto, entonces esto de acá no se puede. ¿Cómo se completa cuadrado? ¿Cómo era la forma rápida que yo les enseñé? Agarro esto, ¿no es cierto? S cuadrado más S más 1. ¿Y a dónde lo partía? Ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué número era importante? ¿El de aquí o el de aquí? El de acá, ¿no es cierto? A este número, ¿qué le tenía que hacer? ¿Dividirlo por 2? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesitaba dividirlo por 2 para poder formar el cuadrado? ¿Cómo queda? Signo más número total. Yo no puedo crear esto en medio de la nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué tengo que hacerlo? Y acá es donde la mayoría se equivocó. Vino y hizo esto al cuadrado. No es ahí. No tengo que contemplar a quién. Al signo. Es ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Terminó? Más. ¿Qué me está faltando? Y ahora, ¿qué sigue? Acá, ¿no es cierto? ¿Cómo queda esto? Menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 1. ¿Cómo hago acá? ¿Cómo están los denominadores? ¿O cómo son los denominadores? Distintos. ¿Y esto cómo se resolvía? ¿Cuánto da? Menos 1 por 1. ¿Cuánto es? Menos 4. 4 por más 4 por más 1 más 4. ¿Y 4 por 1? ¿Cuánto dio esto? Menos 3. Estamos, ¿no es cierto? Ahora sí, terminemos de construir esto y veamos qué queda. Entonces te queda S más 1/2 al cuadrado. ¿Con qué signo queda? Más. ¿Qué tengo que hacer con esta información? ¿A dónde? Arriba, ¿no es cierto? ¿Puedo poner esta S acá adelante? Sí, es más cómodo. S por S más 1/2 cuadrado Se acabó, ¿no es cierto? Ahora, yo ya llegué hasta aquí. ¿Qué sigue? ¿Qué habría que hacer ahí ahora? Yo ya completé los cuadrados, yo ya verifiqué que no puedo partirlo en 2 pedacitos, completo el cuadrado, agarro eso y lo reemplazo. Las letras, ¿no es cierto? Las letras. ¿Cómo? Las letras, ¿sí? ¿Cómo queda esto? Más, ¿qué cosa? Cuando yo veía este tipo de sobre estamos de acuerdo. ¿Qué sigue? ¿Cómo era aquí? Cruzado, perfecto. Entonces, ¿cómo queda? A por todo eso. Y S por B. Y ahora es esto. Por todo eso. ¿Importa lo de abajo? No, pero yo que sí tengo que acordarme, ¿qué queda de este lado? El 1. ¿Por qué queda el 1? Porque es lo que tengo arriba. Si acá arriba hubiera quedado una S, ¿qué tendría que haber puesto acá arriba? La S y después aumentamos. O sea que pongamos el 1 y ahora hacemos. ¿Qué te dará esto? Más S. 0S. ¿Estamos, no es cierto? Pregunta. ¿De ahí en más? ¿Lo pueden resolver ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ahí cierra la primera mitad del ejercicio. Porque ¿qué te está pidiendo? C. ¿Estamos de acuerdo? Para esta condición. Ahora el ejercicio viene y te dice, necesitas saber, acá lo voy a escribir, te pide tiempo de subida, te pide tiempo de pico,
te pide sobrelongación y tiempo de asentamiento. ¿Qué son estos coeficientes o de dónde salen? De la gráfica. ¿Esto hace así? Sí. De aquí hasta aquí se llama M. Aquí se llama tiempo de pico. Hasta aquí, hasta la primera vez que llega al 1, se llama tiempo de subida. Y cuando ya las oscilaciones son chiquititas, se llama tiempo de asentamiento. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de estos tiene una fórmula que lo define. Y esa fórmula, ¿cómo queda definida? Según la posición de los polos. Esto lo voy a borrar un segundo. ¿Esto en qué dominio está? ¿En el tiempo o en ese? En el tiempo. Esto de acá y lo que yo encuentre acá son iguales. O sea que esto es tiempo. Y acá le vamos a poner C de T. Pero hay una forma de relacionar directamente esto con las S, con algo que se conoce como la ubicación de los polos. ¿Sí? Yo vengo así y tengo... ¿Cómo daría esto? Complejo conjugado, ¿no es cierto? O sea, ¿eso qué significa? Que yo, esta ganancia, el lazo abierto, tiene dos polos. ¿Podemos deducir en dónde están los polos? ¿Les enseñé eso? ¿Cómo encontrar un polo cero? No lo mismo tampoco en matemática aplicada. Sí, sí lo vimos. Sí, Los polos. no, pero explique, ya no se explica ni acá. Bueno, lo vamos a hacer sencillo. Los ceros están en el eje de la X, ¿no? Y los polos. Parecido, no. Ahora lo explico, sí, lo explico. Explíquelo grabado. A ver. ¿Cómo se encuentran los ceros y cómo se encuentran los polos? Primero tienen que distinguir dos cosas muy importantes. Profesor, cuando usted habla de los polos y de los ceros, ¿de qué ganancia habla? ¿De qué función de transferencia habla? Porque yo puedo encontrar dos tipos de polos diferentes. ¿Por qué puedo encontrar dos tipos de polos diferentes? Porque ¿cuántas ganancias tengo en lazo abierto y en lazo cerrado? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo encuentro los polos o los ceros de una ganancia en lazo abierto? ¿Cuánto vale de ese diagrama? ¿Cuánto vale la ganancia en lazo abierto? De eso de allá. ¿Cómo encontramos? Si hubiese acá, yo lo único que hacía, multiplico este cuadrito, por este cuadrito, por este cuadrito, por este cuadrito y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos cuadritos hay? Uno, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo? Acá, ¿podría un cuadradito? Sí, podríamos dibujarlo. ¿Cuánto tendría en medio? Uno, ¿no es cierto? Todo esto por uno. Todo esto por uno. Todo esto por uno. O sea que ¿cuánto vale la ganancia en lazo abierto? Es igual. Ahora, ¿cómo encuentro yo de la ganancia de lazo abierto los polos o los ceros? Es muy sencillo. Si yo a todo lo de arriba, lo igualo a cero, me dan los ceros. Si a todo lo de abajo lo igualo a cero, ¿qué me dan? Los polos. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las representaciones, cero y polo. ¿Está? Sí. Profesor, pero ¿cómo lo encuentro? Repitamos el proceso. ¿Qué es lo que hay arriba? Hay un 1, ¿está? ¿Qué dice que tenés que hacer? Igual a 0. ¿1 es igual a 0? Sí. No. Menos. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algún 0? No, porque no existe forma de que esto se produzca. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo encuentro ahora los polos? ¿A qué tengo que agarrar? S de S más 1. ¿A qué es igual esto? 0. Estamos, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro los polos? Primero que nada, ¿cómo
cualquier cosa, no importa qué, ¿cuánto vale? ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo pasa? O sea que S a cuánto es igual. ¿Encontró o no encontró un polo? Ahí está. Pero profesor, ¿ya terminó? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasé primero? S. Ahora yo reinicio y ¿a quién tendría que pasar dividiendo? A la S más 1. Volvamos a hacer la misma pregunta. 0 dividido cualquier cosa, ¿cuánto da? ¿Y cuánto queda esto? 0. O sea que ¿cuántos polos hay al final? Uno aquí y el otro. ¿Cómo sería la gráfica? O sea, lo que hace no, porque hay dos diferentes cuadrados. Ahora lo hago parte por parte, ¿sí? Lo voy a escribir a ambos. Vamos de vuelta. ¿Están de acuerdo cómo encuentro los ceros? ¿Existen? No, porque uno no puede ser nunca igual a 0. No hay 0, se acabó. No dibujo nada con forma de redondito. ¿Va con eso? Sí. Ahora, ¿quién tengo que agarrar? Al de... Va, ¿no es cierto? ¿Qué me obliga a hacer? Igual a 0. Perfecto. Elijan uno de los dos. ¿Cuál quieren pasar dividiendo primero? La S. Listo. Entonces yo de aquí digo, profesor, esto lo va a pasar dividiendo. ¿Queda o no queda así? ¿Está? ¿Va o no? ¿Importa esto? Porque el 0 está arriba. Entonces, de aquí, ¿cuánto vale ese? 0. Menos 1. ¿Estamos o no? ¿Cómo está esto? ¿Pasa? ¿Está o no? Sí. ¿Va? Pero ahora hay un problema. ¿Qué pasaste dividiendo? La S. Ahora, ¿quién hay que pasar dividiendo? ¿Están o no de acuerdo? Volvemos a hacer lo mismo. Acá tiene arriba un 0. ¿Importa si lo divido por algo? No. ¿Y cuánto vale ese? Es igual a 0. Entonces, ¿estamos o no de acuerdo que hay dos polos? Sí. ¿En dónde está el primero? S igual a 0. Acá, en el eje, ¿cuánto vale este valor, este punto? 0. ¿Y cómo lo tengo que dibujar? ¿Va? ¿Qué se dibuja acá arriba? Las jotas. No. Las jotas. Y acá, ¿qué se dibuja? Los reales. Vamos con eso, ¿no es cierto? ¿Esto tiene jota? No. Entonces está sobre los reales. ¿Esto tiene jota? No. Está sobre los reales. ¿Y en qué valor? Negativo. A la izquierda. ¿Es para acá o para acá? ¿Y en cuánto dijeron? ¿Ven de fácil que el dibujo? ¿Estamos? Pero profesor, eso de ahí usted dijo que es los polos y los ceros para la ganancia en lazo abierto. ¿Cuánto valdrá para la ganancia en lazo cerrado? ¿Cómo lo calculo? Mismo procedimiento. ¿Cuánto vale la ganancia en lazo cerrado? ¿Vale o no vale esto? Entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento. En vez de escribir ganancia en lazo abierto, ¿qué tengo que escribir acá? Ganancia en lazo cerrado. ¿Estamos? ¿Qué tengo que escribir? ¿La de lazo abierto o la de lazo cerrado? Lazo cerrado. Perfecto. Y esto es 1 sobre S al cuadrado más S más 1. ¿Estamos de acuerdo? Acá más de uno me podrá decir, profesor, pero se olvidó esto. ¿Esto quién es? ¿Es parte de la ganancia o es la R? ¿Ven por qué no lo tuve en cuenta? ¿Estamos? ¿Cómo encuentro los polos y los ceros de esto? Igual que esto. ¿Hay algún cero? No. ¿Pero qué sí podría haber? ¿Cómo encuentro los polos? Primero que nada, ¿cómo está el polinomio? Completo y ordenado. Y al estar completo y ordenado, ¿qué puedo encontrar? ¿Cuánto da? Voy a agarrar de vuelta aquello. Da J. O sea que, ¿cómo va a quedar esto sobre el plano complejo? ¿Vieron la diferencia? Vamos a que S1, 2 es menos 1 más menos la raíz de. Lo estoy resolviendo simplemente. 1 menos 4 menos 3. Perfecto. Menos 3.
¿Y abajo cuánto es? 2. ¿Va? ¿Puedo hacer la raíz de un número negativo? No. Pero yo sé que la raíz de menos 1 aquí es igual. Entonces, ¿qué hago yo? Raíz y raíz. Entonces se llama menos 1 sobre 2 más menos j raíz de 3 sobre 2. Correcto, o sea que esto de acá lo conozco. ¿Cuánto vale? Entonces yo borro esto. ¿Y ahora cuánto dan? J. Una J. ¿Vieron que ahora sí da en el plano complejo? ¿Qué tengo acá? Profesor, ¿por qué hay más menos? Respuesta muy sencilla. ¿Cuántos polos hay en la ganancia en lazo abierto? ¿Cuánto debería haber en la ganancia del lazo cerrado? Uno con el más y uno con el. Bien de fácil que, última cosa. Esto, si yo tengo una suma y un número dividiendo, ¿no lo puedo partir en dos pedacitos? ¿Y cómo queda esto? S1 es igual. ¿Qué dijimos? Menos 1 sobre 2. Exacto. Menos 1 sobre 2. ¿Cuántas soluciones estoy tomando? O sea que ¿con cuánto comenzamos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y qué habíamos dicho con el 2? ¿Vieron de fácil? ¿Cuántas soluciones hay ahí? ¿Cuántas me faltan? Menos 1 sobre 2. ¿Es más? J raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hay un problema. Esto es una cuestión de gráfica. Esto que encontré que son, si bien lo de abajo es polos, pero lo puedo volver a dibujar como una cruz. No, se dibuja como un puntito. Y la pregunta es, ¿en dónde está ubicado menos un medio? O sea que si esto es 1, ¿a dónde es la mitad? ¿En cuánto? En menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es la parte real? ¿Qué me está faltando? La parte imaginaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿La S1 va para arriba o va para abajo? Para arriba, o sea que estará por aquí. ¿Y la S2 para dónde va? ¿Y cuánto vale esta coordenada, esta distancia? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Y ese es el gráfico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Profesor, ¿por qué mis polos se transformaron de esto a esto? Lo que sucede es sencillo. Yo cuando realimento, yo lo que en realidad está pasando es una especie de modificación en el polo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y eso qué genera? Que los polos se acerquen, se acerquen, se acerquen, se acerquen, choquen. ¿Y para dónde sale disparado uno? ¿Y el otro? ¿Vieron? ¿Estamos de acuerdo con eso? Profesor, ¿por qué necesito saber eso? Para encontrar estas cosas. Esto de aquí, ¿sí? Se llama omega n. ¿Estamos? Esto de aquí se llama omega d. ¿Va? Y esto de aquí se llama, esa es la parte real de los polos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con el factor de por menos. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿De dónde salió? ¿Va? ¿Sí, no es cierto? Profesor, ¿por qué lo dibujó? Ahora relleno aquella fórmula, ¿sí? ¿Se acuerdan qué estábamos queriendo encontrar? Todas estas constantes, ¿no es cierto? Y quedan definidas por estas fórmulas. ¿Y estas fórmulas de dónde salen? De aquí. Miren, voy a comenzar con la primera, que es la más fácil. E menos la parte real sobre la parte imaginaria por pi. Profesor, si quiero saber m, ¿qué necesito encontrar? La parte imaginaria y la parte real. ¿De qué, profesor? La parte imaginaria y la parte real. Profesor, ¿lo puedes resolver? No hay problema. M es igual a E elevado a la menos. ¿Cuánto vale lo de arriba? La parte real. ¿Cuánto vale la parte real?
¿Cuánto vale la parte de abajo, la imaginaria? ¿Cuánto dijimos que valía? Exacto, es lo que acompaña a J. ¿Cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Y esto es por pi. Miren un detalle. Esto es segunda fila. ¿Y esto cuánto es? Cuarta fila. ¿Qué podía hacer entre la segunda y la cuarta fila? Simplificar. ¿Y qué me queda? ¿Y ven que yo sí puedo encontrar esto? Profesor, ¿cómo se resuelve esto? Primero, ¿qué tengo que hacer? Resolver la división. Luego, ¿qué le tengo que hacer a esa división? Hacerla negativa. ¿Estamos de acuerdo? O decir, multiplicar por menos 1. Luego, ¿qué hay que hacer? Y finalmente utilizo la opción que te permite E a la X de la calculadora. ¿Y qué va aquí? Todo el resultado de ahí. ¿Estamos? Pueden hacerlo con la calculadora un segundo, porque cuando van a la prueba, a eso no lo saben